Cambridge es una de las ciudades universitarias más bonitas y más antiguas del mundo. También es una de las más importantes por su fascinante historia. Una historia que en gran medida ha sido escrita por sus estudiantes. Hombres y mujeres que desde antaño y ogaño han dejado huella no solo en Europa u Occidente, sino en todo el mundo. La lista de estudiantes influyentes incluye a personas de todos los campos de conocimiento y actividades del género humano. Bernard Russell, campeón del pensamiento libre, estudió aquí, al igual que Maynard Keynes, el padre de la macroeconomía moderna. Antes que ellos, pasaron por aquí el afamado poeta Alfred Lord Tennyson y el biólogo Charles Darwin, cuyas visiones del mundo definieron la época victoriana. E incluso antes que para ellos, Cambridge fue la casa del científico inglés más grande de todos los tiempos, Isaac Newton. En su habitación, justo a la derecha de la puerta principal del Trinity College, Newton escribió su Principia Mathematica, que revolucionaría la ciencia y le haría obtener el título de Hombre del Milenio. Todavía a día de hoy se respira ese aire de excelencia académica. El Trinity por sí solo ha engendrado a más de 30 premios Nobel y ha celebrado que pensadores modernos como el científico Stephen Hawking acudan y den nombre a la universidad. Mi objetivo es simple. Es entender el universo por completo. ¿Qué es y cómo es? ¿Y cuál es la razón de su existencia? Cambridge remonta a los tiempos de los romanos. La carretera que pasa por la iglesia redonda era una vía romana principal que cruzaba el río 200 metros más abajo. El río era importante por muchas razones. Es el que da nombre a la ciudad, ya que era un cruce sobre el río Cambridge, y además convirtió a la ciudad en un punto militar estratégico y en un centro de comercio. El Cam desemboca en el Mar del Norte por Ely, lo que permite una salida directa al continente. Por eso el escudo de la ciudad es un puente con 3 barcos debajo. La iglesia en la que se encuentra ahora fue fundada sobre el año 1130, no mucho después de la conquista de los normandos, lo que explica por qué predominan los arcos normandos en ella. La iglesia redonda data de antes de la universidad, concretamente de 1209, y ha sido testigo de la transformación de Cambridge de pequeño pueblo comerciante a contar con una de las universidades más famosas del mundo. También hay que recordar que el cristianismo ha sido una parte fundamental de la vida de Cambridge y la fuerza que impulsaba todo el desarrollo intelectual. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia, antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Cuanto más secularizado se ha visto Occidente, más se ha olvidado la influencia cristiana. Sin embargo, la historia de Cambridge y de todo Occidente no puede explicarse sin el legado del cristianismo. La influencia del cristianismo en la vida espiritual, moral e intelectual de Cambridge ha dejado huella en el mundo. En la Edad Media, durante siglos, los monasterios cristianos fueron los centros de aprendizaje de toda Europa. Las enseñanzas monásticas no solo trataban sobre la Biblia y sobre los padres de la Iglesia, sino también sobre los autores griegos y romanos del mundo clásico. Casi todos los filósofos de este periodo eran monjes, por ejemplo, Tomás de Aquino. Aquel que tiene fe, ninguna explicación le es necesaria. Para uno sin fe, ninguna explicación es posible. Entre los años 1100 y 1300, Cambridge se convirtió en un floreciente centro de actividad cultural y religiosa, pues se fundaron muchos monasterios y más de una docena de iglesias nuevas. Es de las entrañas del sistema monástico de donde nació la universidad. En 1209, un pequeño grupo de profesores y estudiantes abandonaron Oxford por problemas con la población y decidieron asentarse en Cambridge. Tomaron hospedaje en el pueblo y se reunían allá donde podían. Sin embargo, como la mayoría de los estudiantes eran adolescentes, esta no era la mejor situación. Preocupado por su bienestar, Hugo de Balsham, obispo de la Catedral de Ely, les buscó nuevo alojamiento y les acomodó en el monasterio agustino conocido como Hospital de St. John, que después se convertiría en St. John's College. Las piedras de los cimientos de la capilla del monasterio todavía se encuentran a la vista. Esta sirvió como capilla para St. John durante 350 años. Los monjes, sin embargo, no estaban complacidos con este arreglo
y en 1282 el obispo habilitó 2 casas al lado de la iglesia llamada St. Peter's outside Trumpington Gate. Esto fue el inicio del sistema de colegios, siendo Peterhouse el primero y la iglesia de St. Peter's su capilla. El modelo era claro, una comunidad cristiana de aprendizaje separada del monasterio, pero manteniendo muchos de los patrones monásticos. Rezar a diario, por ejemplo, era una parte integrada en la vida colegial y los estudiantes y profesores de Peterhouse incluso vestían túnicas clericales, las predecesoras de las vestimentas académicas que conocemos hoy. También se atisban vestigios de la vida monástica en la arquitectura de los colegios. Por ejemplo, los jardines de los colegios están construidos a la imagen y semejanza de los claustros de los monasterios y las capillas colegiales se construyeron con bancadas enfrentadas porque así era como rezaban los monjes. 75 años después de la fundación de Peterhouse, en 1284, se fundaron otros 6 colegios. Paso a paso, colegio a colegio, la universidad fue creciendo. Muchos de los benefactores que fundaron colegios estaban muy comprometidos con la educación y el cultivo de la mente, como resultado de su fe cristiana. El caso más notable es el de Lady Margaret Beaufort, la madre de Enrique VII. La primera en realizar sus oraciones todos los días, nada más levantarse, no mucho más tarde de las 5 en punto. Cada día oía 4 o 5 misas sobre sus rodillas hasta la hora de la cena. Ningún milagro, aunque todo este largo tiempo arrodillada fue para ella doloroso. Es la única persona que ha fundado 2 colegios, el de Cristo y el de San John. Una estatua cerca de la puerta de la capilla de San John retrata a una devota Lady Margaret deshaciéndose de la ignorancia. Uno no puede evitar ver cierta ironía en el hecho de que Lady Margaret realizó una de las mayores contribuciones en una universidad que no aceptó conceder licenciaturas a mujeres hasta 1948. El Alto Renacimiento de finales del siglo XV fue un tiempo de tremenda creatividad y de descubrimientos en el mundo de las ciencias y las artes. Esto llegó a su culmen cuando Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo en 1492 y cuando Vasco da Gama realizó su viaje a las Indias 6 años más tarde. También fue un tiempo de cambios radicales en las actitudes y las ideas en Europa. La Iglesia, esposa de Cristo, que él deseaba permaneciera sin manchas ni arrugas, se ha viciado y deteriorado. Ha concebido muchas semillas de iniquidad y cada día engendra una descendencia más sucia. La Iglesia estaba siendo atacada por su corrupción política y moral y por su rechazo a involucrarse en las necesarias y urgentes reformas sociales. Muchos en Europa decidieron buscar una alternativa en las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma. Deseaban recuperar la importancia del aquí y el ahora y desencadenar totalmente el potencial y la creatividad humanas. Por eso se los conoce como humanistas. Un humanismo cristiano y radicalmente diferente al humanismo escéptico de nuestros tiempos. En 1511, John Fisher, presidente del Queen's College, invitó a uno de estos humanistas a visitar Cambridge. Su nombre era Erasmo. Aguanto a esta iglesia con la esperanza de que algún día sea mejor. Al igual que la iglesia me aguanta a mí con la esperanza de que algún día yo sea mejor. Durante su visita en Queens, Erasmo completó parte de su edición en latín y griego del Nuevo Testamento. Durante siglos, el Nuevo Testamento solo se encontraba disponible en latín, proveniente de una traducción del griego. Ahora los estudiantes podían contar con una copia en griego y esto también hizo saltar la chispa de la revolución en Europa. Pronto, bastantes jóvenes estudiantes como Hugh Latimer de Clare, Thomas Vilney del Trinity Hall y Nicholas Ridley de Pembroke se reunieron para estudiar el Nuevo Testamento en griego de Erasmo, y eso cambió su entendimiento del cristianismo. También recibieron cierta influencia de la reforma que se estaba llevando a cabo en Alemania. Tras estudiar el Nuevo Testamento en griego, Martín Lutero se vio obligado a criticar abiertamente muchas de las prácticas católicas de su día, como por ejemplo la venta de indulgencias, que eran certificados de perdón divino que podían ser comprados. Descubrió que la Biblia decía claramente que la buena relación con Dios no podía ganarse ni comprarse, sino que ser humildemente aceptado por la fe de Jesucristo era un regalo divino. Creemos que el principio de los principios y la salvación final, y todo el cristianismo en general, se basa en la fe en Cristo, quien solo con su sangre, y no por ninguno de nuestros medios, aleja el pecado y destruye el poder de la muerte.
Fue en la iglesia de St. Edwards donde estos jóvenes eruditos de Cambridge comenzaron a defender las enseñanzas protestantes. El púlpito desde el que predicaban todavía se usa hoy. Sin embargo, en 1521, las obras de Lutero fueron denunciadas y quemadas en público frente a la iglesia de Great St. Mary. Así pues, los jóvenes reformistas comenzaron a reunirse para leer las obras de Lutero en secreto, en un pub llamado The White Horse Inn, situado entre el King's y el St. Catherine's y apodado la Pequeña Alemania. Lutero utilizó el texto en griego de Erasmo como base para traducir el Nuevo Testamento al alemán, y lo mismo hizo William Tyndale hacia el inglés. Ahora todo el mundo podía leer y escuchar la Biblia en su propio idioma en vez de en latín. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Debido a la gran influencia de su Nuevo Testamento, se dice que Erasmo fue quien puso el huevo que Lutero y el resto de reformistas decidieron eclosionar. Al mismo tiempo, se gestaban problemas de índole política. El rey Enrique VII no poseía ningún heredero. Tenía una hija con su primera mujer, pero quería un hijo varón que lo sucediera en el trono. Cuestionó la validez de su matrimonio y realizó una petición de divorcio que el Papa rechazó. Fue entonces, en 1536, cuando Enrique decidió romper con Roma y crear su propia iglesia en Inglaterra, que seguía siendo católica, pero bajo su autoridad. Enrique disolvió los monasterios y sus tierras y riquezas pasaron a ser de la corona. En Cambridge, la mayor parte de dichas tierras se utilizó para erigir nuevos colegios como los de Sidney, Sussex y Emmanuel. El rey utilizó parte de las recién adquiridas riquezas para fundar el Trinity College y para completar la capilla del King's. Tras su muerte en 1547, Enrique fue sucedido por su hijo de 9 años, Eduardo VI, cuyos tutores y principales consejeros habían estudiado en Cambridge y se identificaban con las ideas de la Reforma. Sus 5 años de reinado marcaron un nuevo rumbo hacia el protestantismo. Es así que en 1549, Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, presentara su libro de oración común. Sin embargo, cuando María I sucedió a Eduardo tras su muerte en 1553, ésta quiso devolver la Iglesia al catolicismo. Como resultado, cientos de protestantes perdieron la vida, entre ellos algunos de esos jóvenes como Ridley y Latimer, que habían predicado a favor de la Reforma en Cambridge. En 1556, el propio Cranmer fue ejecutado en Oxford. Veo ante mis ojos o al cielo listo para recibirme, o al infierno listo para tragarme. Por tanto, os declaro mi verdadera fe, en la que creo sin color o disimulo. Cuando Isabel I sucedió a su hermanastra en 1558, dejó claro desde el principio que era protestante. Sin embargo, tampoco coincidía con las facciones más extremistas, los puritanos, que eran muy influyentes en Cambridge. Isabel sabía que la consideraban una negociadora. Ellos querían que la iglesia fuese más pura, de ahí su nombre. Sidney, Sussex y Emmanuel eran 2 colegios puritanos fundados con el propósito de formar a ministros puritanos. Cuando los padres peregrinos emigraron a Norteamérica, muchos de los líderes habían estudiado en el Emmanuel College. De ahí que Nueva Inglaterra fuese también conocida como la Tierra de Emmanuel. John Harvard era uno de ellos. El mismo Harvard, cuyo nombre acompaña a la universidad más famosa de Estados Unidos. Las tensiones políticas llegaron a un punto crítico durante los reinados de la dinastía Stuart. Por un lado, los puritanos en el Parlamento querían avanzar con la reforma, mientras que Jaime I, y especialmente Carlos I, querían limitar dicho avance. Una guerra civil estalló en 1642, y el hombre que emergió como líder del ejército parlamentario fue Oliver Cromwell, quien había estudiado en Sidney, Sussex 25 años atrás. Aunque la revolución parlamentaria resultase un fracaso, Cambridge se mantuvo como centro del pensamiento puritano y eso produjo que posteriormente aparecieran muchos predicadores y profesores de esa ideología como Thomas Goodwin, Richard Sibbes y William Perkins. En esta época fue también cuando Cambridge nos dio a poetas metafísicos como John Donne, John Milton y Andrew Marvell, personas muy arraigadas en el cristianismo. Ningún hombre es una isla aislada y sola. Si el mar se llevara una porción de su tierra, Europa sería menos. La muerte de cualquier hombre me empequeñece, porque soy parte de la humanidad.
El cristianismo desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia moderna. Muchos de los pioneros de estas nuevas disciplinas eran nombres de Cambridge como Francis Bacon, del Trinity, William Gilbert, del St. John's, William Harvey de Caius y, por supuesto, Isaac Newton, del Trinity. Todos ellos hicieron énfasis en la importancia de probar una hipótesis a través de la observación y la experimentación. Todos ellos compartían la creencia de que la ciencia solo era posible porque el universo había sido creado por Dios y, por tanto, era razonable y entendible. Newton resumía su visión perfectamente. Dios obra de la manera más simple. Es el Dios del orden, no del caos y la confusión. De la misma manera, estos hombres no creían que hubiera un conflicto entre ciencia y religión. Bacon, por ejemplo, era tajante. Ningún hombre puede buscar más allá o estar demasiado versado en el libro de la palabra de Dios o en el libro de las obras de Dios, divinidad o filosofía. Esta compatibilidad entre fe y ciencia siempre ha sido una máxima en Cambridge, como demuestra la inscripción sobre la puerta del famoso laboratorio Cavendish. Se trata de una cita de la Biblia en latín, Salmos 111, versículo 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que se deleitan en ellas. Además, muchos científicos famosos que trabajaban en el antiguo Cavendish eran cristianos devotos. Entre los más notables estaba el director del laboratorio, James Clerk Maxwell, quien está considerado uno de los mejores científicos de todos los tiempos, junto a Newton y Einstein, por ser el descubridor del electromagnetismo. La opinión que prevalece es la que en pocos años todas las grandes constantes físicas se habrán aproximado y que la única ocupación que quedará entonces para los hombres de ciencia será seguir acercando estas mediciones a otros decimales, pero no tenemos derecho a pensar eso de las insondables riquezas de la creación. Algunos de sus sucesores cristianos fueron J.J. Thomson del Trinity, quien descubrió el electrón, John Fleming del St. John's, quien diseñó la primera válvula termoiónica, y W.H. Bragg del Trinity, quien fue pionero en el uso de rayos X en la cristalografía. Tanto Newton como posteriormente William Paley del Christ's College resistieron a aquellos que intentaban explicar el universo en términos exclusivamente mecánicos, como si de una máquina se tratara. Al final, sus oponentes vencieron y Dios fue trasladado a un segundo plano. Surgió una nueva corriente de pensamiento conocida como deísmo. Fue Charles Darwin del Christ's College quien llevó al extremo materialista la cuestión del origen del hombre. Tras una expedición por Sudáfrica, desarrolló su teoría sobre el origen de las especies a través de la selección natural, lo que hoy se conoce como la teoría de la evolución. No parece haber más diseño en la variabilidad de los seres orgánicos que en la dirección en la que el viento sopla. Todo en la naturaleza es el resultado de leyes fijas. Esta nueva comprensión del ser humano como otra máquina que ser estudiada por la ciencia era perturbadora. Se dieron cuenta de que robaba a la gente su dignidad y su significado. Entre ellos estaban los poetas románticos como Wordsworth, Byron, Coleridge y más tarde Tennyson, todos los graduados de Cambridge que enfatizaron los sentimientos humanos y la apreciación de la belleza. Pequeña flor, si pudiera captar tu esencia, raíces y todo, entendería qué es el hombre, qué es Dios. Estos poetas querían preservar aquellos aspectos de la experiencia humana que no pueden medirse en un laboratorio. Su reacción, aunque comprensible, condujo a una visión profundamente dividida de la realidad, con el hecho científico de un lado y la significación y significado del otro. De la misma manera que la revolución científica llevó a la revolución industrial en el siglo XIX, que se produjera un cambio social dramático era inevitable. No todo era positivo en la condición humana. Y una vez más, el cristianismo demostró ser una voz fuerte para la reforma. Después de su conversión al cristianismo, en 1785, William Wilberforce, graduado en el St. John's College y miembro del Parlamento, dedicó su vida a la abolición de la trata de esclavos africanos. Todas las circunstancias de este comercio se nos abren ahora. Ya no podemos alegar ignorancia, no podemos evadirlo. Podemos quitarlo de nuestro camino, pero no podemos girarnos para no verlo. Porque ahora se presenta tan directamente ante nuestros ojos que esta Cámara debe justificar su decisión a todo el mundo. Wilberforce y su colega Thomas Clarkson, graduado del St. John's, trabajaron incansablemente durante más de 40 años promoviendo esta causa en la escena política.
Solo días antes de su muerte en 1833, Wilberforce se enteró de que su campaña de toda la vida había tenido éxito. El gobierno británico emancipó oficialmente a todos los esclavos en todo el imperio. En honor a esto y muchas otras reformas, fue enterrado en la abadía de Westminster. A lo largo de todo el siglo XX y hasta hoy, los cristianos han seguido ocupando puestos académicos significativos en una serie de campos diferentes. Tal vez el caso más famoso es el de C.S. Lewis, quien pasó los últimos años de su vida académica en el Magdalen College. A través de sus obras publicadas de ficción y no ficción, Lewis sigue siendo un importante defensor en todo el mundo de la credibilidad de la creencia cristiana. Creo en el cristianismo, al igual que creo que el sol ha salido esta mañana. No solo porque lo veo, sino porque gracias a eso veo todo lo demás. Desde sus inicios hasta hoy, el cristianismo ha desempeñado un papel fundamental en Cambridge. Fue el suelo de donde creció la universidad y formó la estructura básica de todo lo que siguió. Esto no quiere decir que el cristianismo sea la única influencia en la historia de la universidad, ni que haya alguna edad de oro en el pasado a la que volver. Sin embargo, es cierto que el cristianismo sí proporcionó una cosmovisión coherente y significativa que dio lugar a la grandeza de este centro de aprendizaje. Hoy en día la universidad es más conocida por su investigación de vanguardia en el campo de la ciencia. Mientras que los cristianos reflexivos han afirmado siempre el proceso científico, también han sostenido que no proporciona el cuadro completo. Si la ciencia separa las cosas para ver cómo funcionan, ¿qué va a unir todas las piezas de nuevo para ver lo que significan? ¿Cómo vamos a dar sentido a las partes de la realidad a las que la ciencia no puede acceder? Mirar la historia de la universidad es un recordatorio de que el cristianismo tiene un fuerte marco intelectual y espiritual para dar respuestas a las preguntas más grandes que la vida nos lanza.